Naquele tempo, cumpríanse as multidões em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus, enquanto ele estava junto do lago de Genesaré. Vendo duas barcas que se estacionavam à borda do lago, os pescadores tinham saído para lavar as redes. Jesus entrou numa destas barcas, que era de Simão, rogando-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentando-se da barca ensinava ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te mais ao largo e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, tendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Porém, sobre a tua palavra lançarei a rede. E tendo feito isto, apanharam tão grande quantidade de peixes que sua rede rompia-se. Fizeram então sinal aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Eles vieram e ambas as barcas ficaram tão cheias que quase se afundavam. Simão Pedro, vendo isto, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. E tanto ele como todos os que se encontravam com ele ficaram possuídos de espanto, por causa da pesca dos peixes que tinham feito. E ao mesmo tinha acontecido a Tiago, a João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenhas medo, daqui em diante serás pescador de homens. E trazidas as barcas para a terra, deixando tudo, seguiram-no. Grazie di Cristo. Hay una frase de la epístola que es muy bonita, dice: eu tenho por certo que os sufrimientos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura, que se manifestará em nós. Siempre que se acercan estos días, me lembro y rezo especialmente por un querido santo, que es un santo que tenía todas las condiciones para no ser santo. El próximo 6 de julio es un aniversario más de la muerte de Santo Tomás Moro, que es el padroeiro dos abogados. Puede sentar si quiere. Y es un santo al que yo le tengo un especial afecto, en fin, por muchas cosas, mas, como les decía, es un santo que podría perfectamente no haber sido un santo. ¿Por qué? Porque nació en una familia burguesa, acomodada, ya va a estudiar a Londres abogacía, su padre era juez, con 26, 28 años ya es nombrado consejero del rey de Inglaterra, o sea, un hombre capacísimo, inteligentísimo, y creo que con 32 o 33 ya llega a ser primer ministro de Inglaterra, o sea, después del rey venía él. De un hombre justísimo, muy amado de la gente, etc. Y en razón de su puesto, de su cargo, tenía acceso al rey de Francia, jantaba, almorzaba con Carlos V, en fin, con los grandes personajes de la época. Y todo iba relativamente bien, incluso a él se le adjudica en los años 1523, lémbrense que estamos en la plena excomunión de Martín Lutero, surge el protestantismo con mucha fuerza, el rey Enrique VIII, el rey de Tomás Moro, supuestamente escribe un artículo en defensa de la catolicidad, en contra del protestantismo, y el Papa León X lo premia con la cruz
con la Santa Cruz, que es un premio que el Papa da a los laicos que defienden la fe. O sea, Enrique VIII recibe un premio por su defensa de la fe, 1523. Algunos dicen que en realidad el que escribió el artículo habría sido Tomás Moro. Y yo pienso que sí, porque Enrique VIII siempre estaba con la cabeza en otras cosas y no precisamente en las cuestiones de la fe. Bien, y entre otras cosas, Enrique VIII tenía la cabeza puesta en una amante que se llamaba Ana Bolena. Él estaba casado con una de las filias de los reyes católicos, Catalina de Aragón, que era una dama estupenda. Mas este hombre se apasiona con Ana Bolena, que era su hijastra por otra parte. En fin, esas cosas de degeneramiento que tienen algunos ingleses. Bien, ¿y qué pasó? Hay un detalle que es muy bonito de lembrar. Tomás Moro, mientras está estudiando abogacía en Londres, él vive en la Cartuja de Londres. O sea, parece que los monjes cartujos daban habitaciones, no dentro del claustro, sino afuera, para los estudiantes, en fin. La cuestión es que Tomás Moro, él está en la Cartuja, pero no como un monje, pero se reúne con ellos para rezar el oficio, etc., y hace un poco la vida y toma el espíritu de la Cartuja. ¿Y el espíritu de la Cartuja cuál es? Prepararse a bien morir. Esa es toda la cuestión de la Cartuja. O sea, los benedictinos se dedican al canto litúrgico, al estudio de la liturgia, los franciscanos en la práctica de la pobreza y la predicación, en fin. Los cartujos se dedican a prepararse a bien morir. Algunos, cuando uno fala de estas cosas, dice, pero ¿cómo vas a gastarte toda una vida para eso? Es que precisamente toda nuestra vida tendría que ser una preparación para la muerte. ¿Por qué? Porque con la muerte ganamos una o dos, o una u otra de las eternidades. No hay una tercera eternidad. O infierno o cielo. Entonces, el gran negocio que tenemos en esta vida es ese, prepararnos a bien morir. Bien, entonces Tomás Moro se ve que tenía esta cosa bien clara en la cabeza. Y a pesar de las vanidades y los lujos y las buenas comidas y los amigos y esas cosas, él mantenía este punto claro. Y eso es lo que salva a Tomás Moro. Llegó un momento en que el rey se apasiona tanto por su famosa Ana Bolena que le pide a Tomás Moro que estudie la eventualidad de conseguir la nulidad de su matrimonio. Tomás Moro, ya abogado, estudia el caso y le dice, no hay manera. Por un tiempo se queda tranquilo el rey, no chatea más, pero después vuelve de nuevo a la carga. ¿Y a qué hace? Y se consultan a las universidades católicas del momento, la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, a ver si había causal de nulidad. Y las universidades, incluso el Papa, contestan no hay causal de nulidad. Entonces, el rey dice, bueno, entonces yo me separo de la iglesia y se casa con Ana Bolena. A la reina la manda a un castelo en el interior de Inglaterra y punto. Suerte que no la mató. Bien, la cuestión es que antes de que llegue ese momento, Tomás Moro renuncia a su puesto de primer ministro. Y ese fue yo diría que una de las primeras victorias que tiene Tomás Moro. ¿Por qué primera victoria? Y porque para un hombre de esa naturaleza, abogado, primer ministro, político, etc., renunciar al puesto más importante que había en Londres era un acto heroico, diría yo. Y él renuncia. ¿Y por qué renuncia? Porque él no quería intervenir en el problema del divorcio del rey. Entonces él se afasta. Pero su afastamiento causó un
una inquietación en todo el pueblo de Inglaterra y todos decían, ¿por qué Tomás Moro deja el puesto? Y todos se preguntaban, y claro, y todos en el fondo veían la relación de su afastamiento del cargo con el problema del adulterio del rey. Bien, la cuestión es que por fin el rey se casa con Ana Bolena. Cuentan que cuando hacen el cortejo hacia la catedral de Westminster, había 4 gatos en la rúa felicitando al rey y a la reina, porque no la querían, Ana Bolena. En fin, sabían que era una situación sumamente anormal la que estaban a vivir. Y entonces Ana Bolena estaba con mucha raiva de que el pueblo no la apoyaba y le echaba la culpa a Tomás Moro y al único obispo inglés que resistió o que se opuso al adulterio del rey, que se llamaba el obispo Fisher, que estando en la cadea el Papa lo nombra cardenal por ser el único obispo que defendió la moral católica. Bien, la cuestión es que un día ya Ana Bolena se cansa. Ana Bolena en principio es la reina y manda a tomar prisionero a Tomás Moro. Y cuando van a buscarlo a Tomás Moro, a su castillo que vivía en Chelsea, un poco al norte de Londres, la familia piensa que Tomás Moro va a ir a la Torre de Londres, que era la cadea de Londres, iba a estar ahí un poquito, unos días, y voltaba. Mas Tomás Moro sabía que era ya el fin. Y entonces se sube a la barca por la que llevaban por el río Támesis hasta la Torre de Londres, y cuando está en la barca lo acompaña su yerno. Y Tomás Moro dice una frase famosa que dice, he vencido. Y el yerno le dice, ¿qué cosa has vencido? ¿No ves que vas a la Torre de Londres, a la cadea? ¿A quién venciste? Y Tomás Moro dice, he vencido a mis sentimientos. ¿Por qué? Porque como, en fin, cualquier hombre ama a su familia, a su mujer, sus hijos, en fin, su casa, las comodidades que pueda tener. Y para él eso era una renuncia, había sido ya importante la renuncia a su puesto, ahora la renuncia a sus cosas queridas, lícitas, perfectamente lícitas. Y claro, él sabía dónde iba, sabía que iba a la muerte. Entonces llega a la Torre de Londres. La Torre de Londres tiene la cadera donde él estaba en un primer andar, todo de pedra. A 100 metros, 200 metros está el Támesis, una humedad espantosa, un frío terrible. Y como había sido primer ministro, le habían puesto un brasero para que se pueda aquecer un poco, tenía un abrigo, libros, en fin, algo para escribir. Y a medida que lo llamaban al juzgado y veían que Tomás Moro no se quebraba, no aceptaba el adulterio del rey, le iban tirando cosas hasta que se quedó con lo puesto. Y así estuvo durante 9 meses en la cadea. Y llegó el día 29-30 de junio y él, por una llanela que tenía su cadea, su celda, vio pasar a los monjes cartujos que estaban presos también ahí por no aceptar este adulterio real. Los llevaban para el patíbulo. El patíbulo de Londres era un lugar terrible, era un triángulo así de madera con 3 patas, alto. Los llevaban a los presos, a los prisioneros en un carruaje, les ponían una soga, pasaban por uno de los travesaños, le tiraban una soga, le ponían la soga para forcarlo. En un momento hacían andar el carro y los prisioneros caían y empezaban a forcarse. Pero no los dejaban que se mueran aforcados. Cortaban la corda y una vez que estaban medios muertos, le abrían el peito y le arrancaban el corazón. Era la manera de matarlos a los ajusticiados.
y después les cortaban los miembros y los ponían en unas picas a las puertas de la ciudad para que vean lo duro que era ser católico. O sea, los reyes Enrique VIII y Ana Bolena no querían católicos en Londres. Bien. Y ese día, al día siguiente, que mataron a los cartujos, permitieron a la figlia de Tomás Moro, Margaret, una figlia que él amaba mucho, que lo fuese a ver a su pai y a ver si lo convencía de aceptar a la reina, Ana Bolena. Y entonces se da ese diálogo precioso. Margaret le dice a su pai, pai, volta a casa, di que aceptas a la reina, tú sabes que, todos sabemos que tú en el corazón interiormente no quieres esta cosa, pero tú vuelve, te estamos esperando, a casa está quientina, tu esposa te está esperando. Todo. Y Tomás Moro le dice a Margaret, ¿qué me estás a pedir, Margaret? ¿Sabes lo que hoy vi? Hoy vi por la janela salir a los monjes cartujos al patíbulo. ¿Y sabes cómo iban los monjes cartujos? Tomados de la mano cantando. Como si fuesen a una fiesta. ¿Y sabes qué, Margaret? Yo no me quiero perder esa fiesta. Yo quiero seguir el camino que ellos me marcaron. Yo sé que tengo que salvar mi alma y la manera de salvarla es por este lado. No voy a voltar, Margaret. De todos modos, dice, un día vamos a morir. ¿Qué más quiero que morir y asegurarme mi salvación por el martirio? Y así fue. Un 6 de julio le toca a Tomás Moro pasar por esa puerta por donde salían los ajusticiados, solo que como él había sido primer ministro, le concedieron la gracia de morir decapitado. No iba a tener la otra muerte tan espantosa. Y bueno, y así fue que llega. Y dicen que a pocos metros de la Torre de Londres hay una placa que dice acá fueron decapitados Tomás Moro y el cardenal Fisher. Bien, esos ejemplos que tenemos, gracias a Dios, son cosas que nos tienen que marcar también a nos. Alguien podrá pensar, ¿y qué vida tonta? Tomás Moro podría haber seguido siendo ministro tal vez y haber seguido... En fin, parecería una cosa inútil la muerte de Tomás Moro o la de Fisher. Parecería. Pero si hoy hay católicos en Inglaterra, es gracias al ejemplo que dieron ellos. Porque los católicos que quedaron en Inglaterra murieron más de 2.500 mártires en el tiempo de la Reforma protestante, anglicana. Entonces, todos esos mártires fueron un ejemplo para todos y eso permitió que en Inglaterra ainda hay católicos. Lembremos siempre que Inglaterra fue llamada la isla de los santos, hasta la separación, hasta el cisma que hace este bandido, el lujurioso de Enrique VIII. Pero si hay católicos, repito, en Inglaterra es gracias a esos mártires. Entonces, nos, queridos fieles, debemos siempre estar prontos a prepararnos a ese gran momento. Oh tremendo instante a partir del cual comienza la eternidad, decía San Agustín. Procuremos siempre estar preparados para que cuando llegue esa eternidad sea la eternidad do céu, sea la eternidad de estar con Dios eternamente. Ave María Purísima.